Ahora podríamos subir un nivel más y enfocarnos en la experiencia de los colaboradores, es decir, en la cadena de interacciones entre personas y artefactos, en este caso artefactos institucionales, que le permiten a una organización o a varias organizaciones crear valor y sostener ese valor en un contexto determinado. El objetivo de la experiencia del colaborador, de la experiencia del empleado, de la experiencia de las personas que trabajan en una organización, tiene que ver con un ciclo de identificación, de atracción, de retención y de sostenimiento del talento que nos permite captar las capacidades para poder crear ese valor y entregárselo a los usuarios y a los destinatarios de nuestras ofertas. Veamos un poquito más de qué se trata esta experiencia del colaborador. Hola, mi nombre es Luis María Cravino y tengo el honor de participar en este evento para hablar sobre experiencia de los colaboradores y las colaboradoras. Tengo el gusto de trabajar desde hace mucho tiempo en el IDVA, en la Escuela de Innovación, dirigiendo 3 certificaciones: en People Analytics, en Desarrollo Organizacional y en Upskilling and Reskilling. ¿Qué características específicas plantea la experiencia en este momento? Es un punto muy relevante, porque en los últimos tiempos se ha hackeado la mayoría de los conceptos que se utilizaban para esta medición. Un ejemplo: cuando una empresa quería que sus empleados o empleadas, colaboradores, colaboradoras, el nombre que querramos, sea medido y tenga un alto nivel, se autotitulaba con una experiencia que tenía 4 letras: Great Place to Work, GPTW. Creo que el gran punto que estamos viviendo hoy es que la sociedad, básicamente las personas que trabajan en las organizaciones, hackearon estas palabras. Definamos hoy qué significa la P. ¿Qué es un lugar de trabajo? ¿Qué es un lugar de trabajo donde tenemos experiencia? Definitivamente la P cambió, pero también cambió la W, el concepto de work. Por ejemplo, ¿qué es una jornada de trabajo? ¿Cuántos días trabajamos? ¿Cuántas horas trabajamos? Por ejemplo, los argentinos tenemos una ley que todavía nos rige, la 11.544, que habla sobre la jornada de trabajo. Bueno, esa ley es de 1929. Representaba una regulación sobre el mundo. Eso cambió. Definitivamente hoy las personas no saben qué significa exactamente una P, un lugar de trabajo, y lo estamos redefiniendo. Estamos redefiniendo la W y también estamos definiendo lo que significa great. ¿Qué significa un gran lugar de trabajo? Históricamente, y para ir resumiendo esta pregunta, en general las organizaciones analizaban un elemento que tenía que ver con las condiciones de trabajo. Pero, por otro lado, también analizaban algo que se llama la clusterización. Y ahí nos equivocamos mucho. Las condiciones de trabajo influyen sobre la experiencia, pero no decisivamente. Y la clusterización se cometió un error capital: considerar a las generaciones como un elemento importante para la experiencia. Y es una pobre clasificación, una pobre clusterización. Yo siempre digo que una hipótesis monocausal es una mala hipótesis. Definir a la experiencia de un empleado por qué edad tiene o por qué número comienza su documento es realmente pobre. Y ahora viene la solución. La solución viene con entender y equivaler o hacer equivalente la experiencia con el propósito. Si hoy queremos decir qué significa la experiencia de los colaboradores o las colaboradoras en un mundo profundamente hackeado por ellos mismos, es el sentido de propósito. Por eso, si queremos medir, conocer, interpretar la experiencia, tenemos que trabajar sobre los propósitos, sobre lo que la gente quiere lograr en el trabajo. No hay que analizar tanto las condiciones, tanto la edad, tanto qué es el lugar de trabajo, tanto lo que es el trabajo, sino que estamos viviendo una economía de los propósitos. ¿Cómo se relaciona la experiencia de las y los colaboradores con la productividad? Quiero
introducir 3P. La primera es obvia, la de la productividad. Durante mucho tiempo nos preguntamos si la mejora de la experiencia de las y los colaboradores mejora la productividad. Pero de golpe esa P se volvió en una P de pérdida de tiempo, y descubrimos en qué medida el incremento o no de la experiencia hacía que la gente tuviese menos ausentismo, que es una pregunta central del mundo, si la gente faltaba, llegaba tarde por su falta de buena experiencia, que también tiene que ver con la productividad. Pero ahí vivimos una pérdida mayor, que es la pérdida del empleo, el fenómeno que la gente renuncia. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es si la experiencia incrementa la productividad. Es cierto, si la experiencia incrementa que la gente venga, pero también sabemos lo contrario. Si no ofrecemos una buena experiencia, la gente se va. Y no hay ninguna productividad si la gente no trabaja. Entonces, el fenómeno más interesante que tenemos para analizar con la experiencia, más que la productividad o el ausentismo, hoy es la verdadera pérdida de sentido que tienen las personas. Y dice, prefiero no estar en este lugar, porque este lugar no tiene sentido para mí. Y es una palabra que voy a recuperar en unos instantes. La palabra sentido, que es la más importante para analizar la experiencia. Y acá es donde quiero marcar un punto muy importante. Honestamente, y parece contradictorio con lo que estoy diciendo, la palabra experiencia no me termina de conformar, porque la experiencia son para las personas que trabajan, los colaboradores y las colaboradoras, emociones. Y ahí es donde tenemos que intervenir, medir las emociones. Y las emociones a veces se confunden con sensaciones. Y no es lo mismo una sensación que un sentido. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Cuando yo hablé hace unos instantes de la economía de propósitos, es porque lo que nos está moviendo en este siglo XXI, que entre comillas empezó hace rato, implica que enterremos buena parte de los 100 últimos años de management para descubrir qué nos plantea el siglo XXI, es encontrar sentidos. Las personas que tienen buenas experiencias es porque entienden que hay sentidos, que cada minuto que trabaja es un sentido positivo. Cuando uno compra un producto, ve si esa marca le hace sentido. Cuando uno está en una organización y decide estar en una organización, es porque esa organización le da sentido. Y cuando se va de una organización, el gran tema que estamos viviendo hoy, la gente que se va de las organizaciones, es porque perdió el sentido. Por lo cual, yo creo que acá hay un tema muy central. No tenemos que analizar las experiencias solo como una cruz en una encuesta, que nos dice poco, porque la verdadera experiencia, que es una sensación, que es una emoción, que es una valoración compleja e integral del sentido de una persona, se valora con las conversaciones. Y yo estoy invitando a todos y a todas que cuando midan la experiencia de sus colaboradores y colaboradoras, tengan conversaciones. Lo que nos falta en las organizaciones son conversaciones, porque la calidad de una cultura es igual a la calidad de sus conversaciones. Si, por ejemplo, quien me está escuchando trabaja en un área de capital humano, recursos humanos, etc., dice, quiero conocer cuál es la experiencia de mis colaboradoras y colaboradores. Los invito a que hablen, a que interactúen y hagan esta pregunta relevante. ¿En qué medida tu trabajo, tu tarea, tus vínculos tendrán sentido y haces que la experiencia de todos los días vale la pena? Por eso pienso mucho la experiencia como algo complejo, algo integral, que muta en emociones, y las emociones se capturan escuchando, hablando, viendo, mucho más que una encuesta con una X. De la misma manera que en algún momento hablé que los y las colaboradoras hackean el sentido de Great Place to Work, de la misma manera que también dije que desde el punto de vista de la investigación podemos hackear el concepto de experiencia, ahora planteo un tercer elemento de hackeo, que es la medición. Históricamente confiamos mucho en las encuestas, en que repartimos un formulario y que la gente lo completa electrónicamente, por lo que sea, y nos da una información que procesamos y nos da un número.
Pero siempre digo, ningún dato es útil si nos sirve para contar una historia. Los datos y los análisis nos tienen que permitir contar historias. Y en ese sentido, las historias aparecen en las conversaciones. Por eso insisto de manera importante en que confiemos en que nuestras interacciones, y especialmente las presenciales, juntarse, hablarse, mirarse, entenderse, en un elemento de empatía que se multiplica en cada palabra que uno dice, en cada sonrisa, en cada intercambio de nuestras experiencias emotivas. Entendemos, por ejemplo, si una persona está pasándola bien, tiene sentido en el trabajo o no lo tiene. Capaz que después está cansado y pone una encuesta que sí o que no, o de la misma manera que la gente renuncia a los trabajos, la gente renuncia a las encuestas. Estoy cansado, todo el mundo sabe que no le estoy pasando bien y me piden una encuesta. ¿Por qué no nos invitamos todos a juntarnos en este mundo post-pandémico? Café, agua, lo que sea de por medio, mate, mirarnos y preguntarnos qué nos pasa, cómo juntos, colectivamente, cooperativamente, integradamente, podemos encontrar mejores soluciones. Quiero dar un último mensaje, y no es solo de la pandemia. En el 2019, una encuesta realizada por la encuestadora más grande del mundo decía que el 80% de las personas no estaba feliz en su trabajo. Tal vez tengamos que hackear la palabra feliz, pero hoy, en este avanzado siglo XXI, digital, complejo, pospandémico, empecemos a hablar, a conversar, a crear comunidades para desarrollar tareas con sentido, empleos con sentido, organización con sentido y un mundo nuevo que nos merecemos todos con más sentido. Por eso los invito a hackear muchas cosas y a que pensemos la experiencia desde la perspectiva de tener conversaciones mucho más significativas. Si tuviera que dar un consejo rápido, le diría a cualquiera que observe 4 P's. La primera, la P de las prácticas. La cultura es compleja, difícil de entender, pero las personas la viven en prácticas. Cómo te capacitan, cómo te seleccionan, cómo te evalúan, cómo te desarrollan, etc. En el mundo que vivimos, revisemos las prácticas que tenemos. La segunda P es la P de la plenitud. Las personas trabajan mejor cuando se sienten libres de ser aquello que quieran ser. Las organizaciones no deben ser corsets o sistemas que limitan tu capacidad de ser lo que querés ser. En la medida que desarrollamos la plenitud de las personas, vamos a tener un mundo mejor. Y la tercera, esa P que tanto hablé, la P del propósito. El nuevo mundo, el mundo que tenemos que crear, es el de organizaciones más sanas, el de organizaciones más saludables, el de un mundo más sostenible, es básicamente el mundo de los propósitos. Y para eso hay que conversar, hablar. No tengamos ninguna duda, no tengamos ningún miedo y cada día que estemos en una organización hablemos de nuestros propósitos, de que cada minuto vale la pena y si este es el minuto correcto. Cuando estamos en una organización, cuando estamos en una tarea, cuando estamos en algo, que cada minuto vale la pena, nuestra vida es más feliz. Yo, por ejemplo, soy feliz en el ITBA porque siento que trabajar acá tiene un propósito. Y espero que ustedes también, cuando escuchen estas palabras, empiecen a pensar si mi trabajo, lo que estoy haciendo, tiene propósito. Si cada uno encuentra su propósito, somos más plenos y mejoramos nuestras prácticas, sin duda que vamos a tener un trabajo feliz y un mundo mejor.